Isaías 55. Ese salmo, bueno, no es un salmo, ese pasaje bíblico que hemos terminado antes de dar la predicación, sacado de las Sagradas Escrituras. No cabe duda que es un llamado de Dios al hombre. Dios nos llama. Quiero compartir esta mañana y en este día los principales dos llamados de Dios al hombre. Estas verdades se anuncian de diferentes maneras, bajo diferentes ángulos. El primer llamado que Dios le hace al hombre, el principal llamado que Dios le hace al hombre es a volvernos a Él, a acercarnos a Él. El llamado a salvación. Y luego entonces el segundo llamado principal que Dios le hace al hombre es a servirle a Él. Esos son los dos llamados, no hay más. Y estos dos llamados nosotros tenemos que establecerlos como mandatos para nuestra vida, como realidades para nuestra vida. Isaías 55, versículos 6 y 7. Este tema lo di hace un tiempo atrás y me pareció bien refrescarlo un poco. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre, bendice esta breve lectura de tu palabra santa, preciosa, hermosa, este pasaje bíblico, este llamamiento que usted hace a la humanidad, al ser humano. Ayúdenos, dándonos libertad, palabra, sabiduría, entendimiento, para saber explicar de una manera clara, de una manera diáfana, de una manera transparente, el poder explicar estas verdades a su pueblo, de tal manera que seamos enseñados, corregidos, animados, salvos algunos, fortalecidos en la fe. Bendiga este tiempo. Le damos gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Este tema está dividido en tres partes. Primero, la invitación para buscar a Dios. Segundo, la forma de cómo buscar a Dios. Tercero, la bendición por buscar a Dios. Isaías 55, versículo 6. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En esta primera frase encontramos la invitación para buscar a Dios. Amada iglesia, hay algo primordial y urgente que necesitamos todos escuchar. Para algunos aprender, para otros recordar y para todos entender bien. Pastor, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que entender en relación a este pasaje, a esta verdad? Que Dios, el soberano, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe, está, oiga bien, está alta y positivamente presto y rápidamente interesado y determinado y muy motivado en llamarnos a su presencia.
Hermanos, a través de la palabra de Dios vemos el incansable llamado de Dios en que cada criatura de Dios, cada ser humano, alcance el objetivo de acercarnos a Dios, de vivir con Dios, de vivir para Dios, es decir, ser salvos. Y esto por medio de invitarnos a que cada uno de nosotros, cada existencia humana, cada nacido en la ancha faz de la tierra, por invitarnos a que le busquemos a Él de manera urgente, de manera determinante, de manera perentoria, de manera incansable. Entonces, pastor, ¿para qué Dios quiere que le busquemos? Para que cada uno de nosotros seamos parte de Él, no solo como criaturas de su creación, así como Carmelo, Doggy, o vos, o Rigo, que son mascotas de las que tienen aquí algunos hermanos, no simplemente para que seamos parte de la creación, sino parte de Él como ovejas de su prado, como miembros de su pueblo, como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de su paternal carácter, hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios en Cristo. El propósito de Dios es que seamos parte de la familia de Dios, que seamos hijos de Dios. Por lo tanto, por causa de este gran deseo de Dios, de que seamos pueblo de Dios, de que seamos hijos de Dios, es que Él se ha dado la noble, la trascendental y la peculiar tarea de hacer una invitación, convidando, brindando, ofreciéndole y haciéndole saber a todo hombre su amplio y generoso y positivo deseo de que todos los hombres le busquen. Es decir, de que todo hombre, de manera voluntaria, reflexiva, pensada, propia, deliberada, intencional y diligente, todo hombre busque a Jehová mientras puede ser hallado. Repito, busque a Jehová, busque a Dios, busque al Creador, busque al Eterno, busque al Soberano mientras Dios pueda ser hallado. No descuidemos este llamado, porque será trágicamente, eternalmente fatídico para el que lo descuida, para el que lo rechaza. Por lo tanto, desde esta palestra pública de Dios, declaramos y aclaramos que si Dios invita al hombre a buscarle, es porque Dios sabe, es porque Dios entiende, es porque Dios conoce y es porque Dios deduce en su divina y total dimensión soberana de su voluntad que todo hombre puede buscarle. Repito, si Dios le hace una amplia invitación al hombre, al ser humano, a través de las Sagradas Escrituras, a que le busquemos, a que nos acerquemos a Él, es porque Dios sabe que el hombre, de alguna manera, ha sido dotado y capacitado para poder buscarle a Él. Haciéndonos responsables a nosotros de responder a ese llamado, porque el hombre de alguna manera ha sido capacitado para responder. Y esta capacitación, por causa de que la gracia preveniente de Dios a todo hombre ha dotado de iluminación, ha dotado de liberación y de capacitación, de tal manera que el hombre, el ser humano, el pecador, el impío, el que va rumbo al infierno, el ser humano, al escuchar la invitación de Dios, por medio del llamado externo de Dios y por medio del llamado interno de Dios al hombre, a través de la palabra de Dios y la obra convencedora del Espíritu Santo, dicho hombre pueda responder amplia y deliberadamente a dicha invitación. ¿Alguien dice amén?
El llamado de Dios externo que le hace al hombre y luego entonces el llamado de Dios interno que hace al hombre con la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios es suficiente para que el hombre, Dios lo haga responsable para que podamos responder de manera positiva y correcta, urgente, perentoria y determinante a ese llamado de Dios antes que sea trágicamente tarde. Así que Dios, repito, de manera amplia, generosa y constante, está llamando a los hombres a buscarle. Y así, por causa de esto, Dios se explaye, Dios se extiende, Dios se amplía dadivosa y abundantemente a través de toda la Escritura Santa, con la suculenta, con la gustosa, con la apetitosa y con la generosa invitación a todo hombre, de todo lugar, de toda nación, de toda lengua, de todo color, de todo estatus social, de toda condición financiera, de todo nivel laboral, de todo color de piel, de todo nivel académico e intelectual, aún de cualquier condición moral y espiritual. Oiga bien, Dios le habla, Dios le dirige su palabra diciendo: buscarme mientras pueda ser hallado, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Salmo 105, versículo 4: buscad a Jehová y su poder, y buscad siempre su rostro. Salmo 105, versículo 4. Salmo 69, versículo 32. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Repito, buscad a Dios y entonces vivirá vuestro corazón. Amós, el libro de Amós, capítulo 5, versículo 2. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Zacarías capítulo 8, versículo 21. Vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dice el pasaje. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de ¿qué? Es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, atribulados, fracasados, destrozados. Venid a mí, dice el Señor, que yo os haré descansar. Mateo 6:33, sin hacer violencia a esta verdad que estamos tratando de ampliar para que no quepa duda. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sin hacer nuevamente violencia a la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por causa de qué? Por causa de que Dios hace un llamado para que el hombre se arrepienta. Hermano, estos son algunos de la cantidad amplia de pasajes de la Biblia que nos enseñan la invitación de Dios al hombre. Cientos de pasajes, cientos de verdades, y algunos se infieren. No hay forma
de equivocarnos en que Dios llama. ¿Alguien dice amén? Y no hay forma de equivocarnos en el sentido de que Dios llama, porque cuando Dios llama, sabe que nosotros, los pecadores, por la gracia de Dios, por la capacitación de Dios, por la libertad de la gracia previniente, de la gracia pre-regeneradora, el hombre tiene la facultad de poder responder ese llamado, porque es un llamado externo y es un llamado interno que el hombre recibe. Oh, amada iglesia, amigo, simpatizante que está por acá visitándonos o está escuchando allí por detrás de la cámara, ¿queda alguna duda que de parte de Dios hay un gran deseo y una amplia, grande puerta abierta para entrar al banquete, al convite, a la fiesta, al agasajo de las bendiciones de Dios que Él tiene preparado para los que le buscan y temen? Pregunto, ¿hay duda de que esta invitación es amplia, es generosa a esta fiesta de participar con Dios, de ser amigo de Dios y de vivir con Dios para siempre? ¿Hay duda de esta verdad? No hay duda en la Biblia. No hay duda. Por ende, entendamos algo. Dios fuera un burlador, Dios fuera un cínico, Dios fuera un escarnecedor y un gran amante de la ironía existencial, si haciéndonos una invitación a buscarle, Él sabe que el hombre no tuviera la capacidad, la libertad, la prerrogativa de poder buscarle. Y esto por causa de que a Dios le ha parecido bien, como están enseñando algunos torcidamente, a Dios le ha parecido bien el frenar, el no poder disponer, el no capacitar a una gran cantidad de seres humanos a poder buscarle como nos enseña las Escrituras, porque consideran de que no son elegidos. ¿Qué clase de persona, qué clase de ser humano es aquel que ve un cojo y le dice, mira, aquí tengo un regalo para ti, ven corriendo? ¿Qué clase de ser humano es aquel que viendo un ciego le dice, mira, ven, yo quiero que veas un video conmigo? ¿Qué clase de ser humano es aquel que viendo a un sordo le dice, mira, ven, yo quiero que escuche conmigo esta nueva música del grupo tal? Es irónico, es burlesco. ¿Qué clase de Dios es aquel que llamando al hombre, no obstante Dios sabe que el hombre no va a responder? No existe. Yo tengo un problema con esa doctrina, yo tengo un problema con esa teología, yo tengo un problema con esa... hasta poder decir inclusive carácter herético, porque la Biblia a través de toda la Escritura se ve que Dios llama al hombre y lo llama porque Dios lo ha capacitado para que pueda responder a todos. Tengamos cuidado con los que escuchamos las redes. Por ejemplo, ayer o anteayer en las redes apareció un pastorcito por ahí también, donde estaba poniendo en duda el concepto este de que los pastores dicen, este es mi hijo espiritual. Y yo acabo de leer aquí en la carta que se leyó a Filemón, donde Pablo dice, a este lo engendré yo en mis prisiones. ¿Qué significa ese concepto? Que yo soy el papá espiritual de aquel que engendré. Porque papá es el que engendra. Entonces, hermano, tengamos cuidado con escuchar cosas que la Biblia no resiste, que nuestra Biblia no lo soporta.
hombre sí puede desear a Dios, el hombre sí puede interesarse en Dios, el hombre sí puede darse cuenta de la necesidad urgente de Dios. Y esto, repito, sobre la base del llamado, de la gracia previniente, de la gracia preregeneradora, de la gracia que ayuda, que liberta, que capacita al hombre a responder el llamado incansable, inagotable, perseverante, constante, de un Dios que ama, de un Dios que no quiere la muerte del que muere, de un Dios que no quiere ver al hombre condenado en el infierno. Tanto es así que envió a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que respondiendo al llamado de Dios crea en Jesucristo, rindiendo su vida en fe y en arrepentimiento. No hay duda de esto, hermano. Pues entonces, y repito, perdóneme que repita, pero esa corriente se mete por todas partes y hay que denunciarla. Y hay que denunciarla a la luz de la palabra de Dios. No es que yo estoy hablando plepla, no es que yo estoy hablando bla, 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 sin fundamento bíblico. Le demostré como 10 versículos bíblicos en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, cómo Dios llama y entendiendo por qué llama. ¿Y para qué llama? Porque si el hombre no pudiese responder al llamado de Dios, Dios no tiene por qué llamar. Yo cuando me saco los aparatos del oído y mi esposa me llama, no soy responsable porque me los quité por alguna razón. Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Y yo fascinado haciendo lo mío sin los aparatos. No es el caso con Dios. Dios llama porque sabe que tú y yo podemos responder por la gracia preveniente de Dios, por la gracia preregeneradora de Dios. Así que muy ridícula fuera dicha invitación de parte de Dios si de parte del hombre no pudiera existir semejante libertad, iniciativa, independencia, autonomía, por decir así, una pequeña soberanía que en algún grado le fue otorgada de parte de Dios por medio de su gracia iluminadora, capacitadora y libertadora para permitir al hombre en buscar a Dios, en responder al llamado de Dios. Pensando que Dios elige a algunos y a la mayoría los desaprueba. Hipócritamente sería un llamado de Dios. Fingidamente, torcidamente, mañosamente, mentirosamente, engañosamente Dios estuviese llamando, extendiéndole la invitación al hombre que Dios, sabiendo que está desaprobado, está condenado, no tiene sentido. Esto es ilógico, es absurdo, es ridículo. Pues no tiene sentido esta teología de un Dios, Pastor Jerry, un Dios casi esquizofrénico, maquiavélico, donde muchachos, ven que te estoy llamando con esa actitud maquiavélica. Ven, Asia, ven aquí, Asia, ven aquí conmigo, cuando Dios sabe que no puede venir. ¿Es un Dios maquiavélico? ¿Esquizofrénico? No tiene sentido, hermano. Perdóneme, no tiene sentido. Aquí hay dos abogados, escuchando. Yo le pregunto a estos dos profesionales de las leyes y de las evidencias, ¿estamos correctos habiendo anunciado un principio bíblico? ¿Estamos correctos con las evidencias que se han mostrado? Entonces ustedes como jueces, ¿a quién le dan la razón? ¿A ese pensamiento que anda populando por allí, que anda corriendo por allí, o a lo que estamos diciendo aquí? De acuerdo a las evidencias. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Creo yo
Creo yo que esta iglesia, este púlpito, tiene suficiente material bíblico para alimentarle a usted. Para andar muriéndose de hambre, buscando comida en lugares que no corresponde. Veneno que no corresponde, toxina que no corresponde. Y dejándonos engañar. Obviamente hablando, el ignorante se va a dejar engañar. El que no conoce se va a dejar engañar. Al que le gusta que le rasquen el oído se va a dejar engañar. Porque oye, hay una verborrea para explicar estas verdades. Y Sandy, tú lo sabes. Y son gente que tienen una preparación y un pico de oro, verborrea. Y explican con palabras que usted dice, wow, qué manera de enseñar, qué manera de predicar. Pero tú entiendes lo que dijo. No, pero se escucha bonito. Porque hay gente que le gusta el figureo y el que le hablen bonito y el estar en lugares donde los reverendos sean catedráticos, donde los reverendos sean doctores, donde tienen verbo y tienen esa libertad para explicar y de engañar y de seducir. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Muy difícil creer que Dios nos llame cuando es el mismo Dios que nos impidió acudir a su llamado. No tiene sentido. Y yo encierro a mi hijo Dimas en un cuarto con llave y estoy en el patio y le estoy diciendo, Dimas, ven, necesito conversar contigo, ven, de una vez por todas, ven. Y yo lo encerré en el cuarto y el muchachito no tiene cómo salir. ¿Qué tipo de papá sería yo? Bueno, como respondería Dimas, el mismo de siempre, papá. No tiene sentido encerrar a mi hijo en un cuarto y yo salir al patio y llamarle que venga cuando no puede venir porque yo lo encerré, lo incapacité. Hermano Rodríguez, ¿entiende lo que estamos diciendo? ¿Usted entiende a lo que me estoy refiriendo, cierto? Más vale que entienda, si no ya me doy cuenta qué línea tiene usted entonces, hermano Rodríguez. Si es que sonríe y dígame nada más. Me refiero al hermano Rodríguez porque ya tiene años en la fe. ¿Ok? Buscad a Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. Ya vimos la primera parte de la primera parte. Buscad a Dios, entendiendo la incesante búsqueda de Dios y entendiendo la responsable respuesta del hombre a ese llamado. Pero en esta primera parte hay una segunda parte. Buscad a Jehová, a Dios. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. De manera práctica, de manera simple, esto enseña esto. Va a llegar el tiempo en que no va a poder ser hallado. Va a llegar el tiempo en que lo vamos a buscar y nadie lo va a encontrar. Eso es lo que quiere decir. Así que mientras tanto Dios se halle presente y Dios esté dispuesto a recibir nuestra súplica que le estamos buscando, porque Él nos está llamando, en ese tiempo, hoy, en este momento, búscale, porque hoy puede ser hallado. Mañana no se sabe. Ayer ya pasó y se fue. Es un urgente llamado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser trágica y eternamente muy tarde. Así que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.
Salmo 32, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8, 17. En este segundo punto del primer punto, hay dos cositas que quiero hacerle meditar, hacerle entender para que comprenda la manera bíblica de poder entender este concepto. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Primero, por causa de que Dios cerrará la puerta de la gracia. Repito, llegará el momento en que la puerta de la gracia de Dios será cerrada. Esto se ilustra, por ejemplo, por medio de la historia real, auténtica, genuina, del Arca de Noé. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, entiéndase en cuanto a tiempo límite, tiempo correcto, tiempo específico, tiempo oportuno. Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé. Génesis 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Génesis capítulo 7, versículo 2, de todo animal limpio tomarás. Y Génesis 7, del 10 al 15 y el 16, todo este pasaje termina diciendo, y Jehová cerró la puerta. Dios cerró la puerta. ¿Entiende? Y cuando Dios cierra la puerta, no hay más chance. Cerró. Por eso dice, buscar a Jehová, venir a Dios, mientras pueda ser hallado. Y aunque es una invitación amplia, amorosa, generosa, llena de gracia, llena de bondad, llena de misericordia, pero tiene su límite. Dios, dice la Biblia, que fue el que cerró la puerta del arca. Dios va a cerrar la puerta de la puerta amplia de invitación que le tiene al hombre. Dios la va a cerrar en algún momento. Esto implica que hay un tiempo de gracia, de favor de Dios para con el hombre. Tiempo donde la misericordia de Dios está ampliamente dispuesta y dirigida en aceptar la búsqueda de parte nuestra de Dios. Y el aceptar dicha búsqueda en dicho tiempo determinado para Él, poder ser hallado de nosotros que le buscamos. Es decir, Él está dispuesto a ser hallado por aquellos que le buscamos, pero esa disposición de parte de Dios de ser hallado por aquellos que le buscamos no va a durar siempre. Llegará el día en que Jehová el Señor cerrará la puerta de la gracia, la puerta de poder entrar a Dios, a la presencia de Dios y ser salvos por la gracia de Dios. Por eso dice el pasaje ahí, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle, ¿en qué? En tanto está cercano. Llamadle, en tanto está cercano. Busque
le invito a buscar un pasaje que es lo que yo creo frente a estos conceptos proféticos finales. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hablando de la venida del Señor, hablando del rapto allí, no quiero profundizar en eso porque son pasajes difíciles para mí, pero hablando sobre la venida del Señor y todo eso, este pasaje segunda a los tesalonicenses capítulo 2 habla ampliamente acerca de este engendro del mal llamado anticristo. Versículo 7 en adelante. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, es decir, el anticristo es otro nombre que tiene, inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida, cuyo convenio, cuyo pacto es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El anticristo va a venir con un poder engañoso para dárselo, para entregárselo a los que se pierden. Pastor, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no han querido aceptar el llamado de Dios para salvación. Aquellos que siendo de alguna manera amonestados, despertados por la gracia previniente, por la gracia prerregeneradora, aún así hacen caso omiso a la voz de Dios, al llamado de Dios, al amor de Dios. Dice la Biblia que el anticristo tiene un poder engañoso para aquellos que no quieren aceptar a Dios en Cristo, a Cristo en Dios. Siga leyendo allí conmigo, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pregunto, ¿cuál es el amor de la verdad para ser salvo? ¡Cristo! Cristo es el amor de Dios, es el amor de la verdad. Por cuanto no recibieron, no aceptaron el amor de Dios. El amor de la verdad para ser salvo. Y luego dice versículo 11, por esto, debido a esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿No ve, pastor? ¿No ve que ahí dice que Dios les envía un poder engañoso? Tonto, escucha el texto. El versículo anterior dice que porque no creyeron, entonces Dios tiene guardado un poder engañoso para los que no creyeron. No para engañar a los escogidos o a los no escogidos, es para engañar y terminar de engañar a aquellos que no quisieron creer. O sea, primero Dios tiene este poder engañoso que está dirigido a los que no quieren creer. Entonces Dios les entrega este poder engañoso por no creer. No que les entrega el poder engañoso para que entonces no puedan creer. Es al revés. Por causa de que no quieren creer, Dios les entrega un poder engañoso. Y no al revés. Dios les entrega un poder engañoso para que no crean. Tengamos mucho cuidado. Es como la famosa doctrina de la regeneración. Este grupo de gente linda dicen que Dios primero regenera para luego creer. No, la Biblia no me enseña eso en ninguna parte. No hay versículo que me pueda enseñar eso. No. Y los dos ejemplos que enseñan, una tiene que ver con la resurrección de Lázaro y otra tiene que ver
que le escuché un día, no sé si el pastor Jerry lo escuchó. La otra evidencia que usan es los huesos secos del profeta. Yo la escuché un día, que usan Ezequiel capítulo 37, 38, donde dice que los huesos van a cobrar vida. Esos dos pasajes se enseñan de manera incorrecta, de manera falsa. Porque nosotros, por causa de que creemos, ¿y por qué creemos? Porque la gracia pre-regeneradora, la gracia previniente viene trabajando con nosotros. Y al responder ese llamado creemos. Y por causa de creer somos regenerados. Y no al revés, somos regenerados para luego creer. Inclusive llegando a decir, pastor Jerry, que muchos son regenerados cuando bebé. Berkhoff enseña eso, Berkhoff. Y lo he leído con mis ojos por si acaso. No me diga, ¿sí? Y entonces enseña, no, porque pueden ser regenerados cuando pequeños. Y usan el caso de Juan el Bautista. Creo, de Juan el Bautista y uno de los profetas, Isaías o Jeremías. Y dicen, bueno, y cuando grande entonces son salvos. Charles Spurgeon se reía de esa doctrina y decía, pero ¿cómo les voy a predicar para que sean salvos a aquellos que ya fueron salvos porque fueron regenerados? Y Charles Spurgeon se reía, siendo del mismo paquete, el hermano Spurgeon. Pero él se reía, decía, no, eso no tiene sentido, eso no lo creo y no lo acepto. Primero entonces, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. ¿Por qué? Por causa de que Dios va a cerrar la puerta un día. Y escúcheme, y esa puerta está llegando. Yo le voy a decir algo. Todos nuestros hijos que crecieron en la iglesia están en peligro. Todos. Todos los hijos que crecieron en nuestras iglesias cristianas tienen un peligro más grande que aquel que vivió en el mundo y vinimos a Cristo. Porque hay varias razones que vale la pena ahora mencionar. Algunos muchachos de estos creen que son salvos porque simplemente nacieron en un hogar cristiano. Así que porque usted nació en una carnicería, ¿es un filete? Así que porque usted nació en un taller de carro, ¿es parte de un carro? ¿Quién le ha dicho a usted que por nacer en un hogar cristiano, usted es cristiano? Born again Christian, nacido de nuevo. No tiene sentido. Pero estos muchachos se engañan. Y crecen engañados, creyendo que porque están en la iglesia del pastor Huayco y del pastor Jerry, ya somos parte. No. Ni lo crea ni lo piense. Tengamos cuidado, hermano. Y cuando hablo de esto, me preocupan grandemente nuestros hijos. Por eso que yo siempre le digo a los padres, en los estudios bíblicos, en sus hogares, ¿cómo se llaman el altar familiar, como le llaman popularmente? Es importante estar recalcando de diferentes ángulos el concepto de la salvación, el concepto de que somos pecadores, el concepto de que Dios es santo, el concepto de que la sangre de Cristo limpia todo pecado, el concepto de que el pecado nos condena y nos lleva al infierno, repetirlo de diferentes puntos de vista y repetirlo, y cuando ya usted considera que lo ha repetido suficiente, siga repitiéndolo. Porque no sabemos en qué momento se le va a pegar al muchacho. Y repetirlo.
Y luego vienen a la iglesia, a la escuela dominical, y se les sigue repitiendo. Y luego ya van creciendo y están asistiendo ya a los servicios regulares. Y aquí se les sigue repitiendo. Porque el anticristo y Dios enviará un poder engañoso, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Tengo certeza que mis 2 hijos son salvos. Tengo certeza por señales. Nosotros les repetíamos. Mi hijo Dimas rindió su vida al Señor mucho antes de nacer, hermano. Fue regenerado mucho antes de nacer. A los 3, 4 años, mi hijo Dimas rindió su vida al Señor. Marco fue como a los 7, como a los 8, algo así. Pero hay señales en todo esto. Independientemente hablando, digo yo, de sus vidas, ¿cierto? Dios trabaja con ellos ya. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. No solamente por causa de Dios cerrar la puerta, sino por causa de mi propia muerte. ¿Cómo usted va a morir? Usted me puede dar una seguridad de la forma en que Dios lo va a mandar a buscar por medio de la muerte. Un cáncer, un accidente, un atropello, una bala. El huracán lo manda a dar un paseo, el terremoto lo entierra de una vez, sin hacer ningún gasto extra, 6 pies bajo tierra. Dígame, ¿de qué manera usted se va? Nadie lo sabe. Segundo, ¿cuándo usted se va? ¿Cuándo usted va a morir? Perdón, ¿dónde? ¿Dónde usted va a morir? ¿Aquí en la iglesia? ¿En su casa? ¿En el trabajo? ¿En la calle? ¿En la cárcel? ¿En el hospital? ¿En el manicomio? ¿Dónde usted va a morir? Pero la más grande de las preguntas, que tampoco tiene respuesta, ¿cuándo usted va a morir? No sabemos cómo, dónde, ni cuándo. Día domingo a las 6, 7 de la mañana me llamaron, tiempo atrás, la hermana Mello. Pastor, tengo que irme a Santo Domingo. Mamá acaba de morir. ¿No es verdad, Mello? ¿Dónde está Mello ahora aquí? Ahí está Mello, mira. Es que es tan grande que no la veo. Y así fue. Y el día domingo tomó el avión y tuvo que irse. Ayer había conversado con su mamá, posiblemente por teléfono. Y ahora amaneció tiesecita, frita, ya sin poder hacer nada. No sabemos dónde, ni cómo, ni cuándo vamos a morir. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Buscar a Dios entonces sobre estas 2 prerrogativas. Mientras la gracia de Dios, la puerta de Dios está abierta, entonces mientras Dios se hace encontrar de los que le buscan, busca a Dios. Pero mientras tú lo puedas buscar, también debes buscar a Dios. Porque el día que tú te mueras se acabó. No hay forma de seguir buscando a Dios. Primer punto. El primer punto entonces descansa sobre esta premisa. La invitación para buscar a Dios. Segundo, la instrucción de cómo buscar a Dios. Mira para acá. No es buscarlo a tu manera, a nuestra manera. No. Estamos muy equivocados. La religión nos ha enseñado de buscar a Dios a la manera que queramos.
La religión, a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestro capricho, a nuestro deseo, a nuestro tiempo, en nuestro momento, bajo nuestras circunstancias. No, Señor, no es así. Este pasaje es claro para darnos la instrucción de qué manera buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Versículo 7. La instrucción de cómo buscar a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Dios. Es decir, busque a Dios. Acepte el llamado de Dios. Permítame aclarar algo. Y me viene dando vuelta en la cabeza. No lo tengo aquí, pero me acaba de seguir dando vuelta en la cabeza. Cuando yo digo la instrucción, la forma de cómo buscar a Dios, no es que tenemos que limpiarnos primero para luego buscar a Dios. Porque hay mucha gente que yo le presento el Evangelio. Cuando salgo a tocar puertas, a la calle, a los edificios, o cuando me encuentro en momentos en que puedo hablar con alguien, mucha gente a mí me responde, es que yo no estoy preparado, no estoy preparada. Es que yo soy muy pecador. Es que yo he hecho tantas cosas malas. Primero tengo que limpiarme, tengo que arreglar mi problema, para luego entonces venir a Dios. Algunos de nosotros primeramente se limpia las muelas y se cura las muelas para ir al dentista después. O se supone que vamos al dentista para que nos cure las muelas. Algunos de nosotros se cura de manera personal su enfermedad para luego ir al médico, o va al médico para que le cure la enfermedad. ¿Quién nos ha hecho creer a nosotros que primero entonces que para venir a Dios tenemos que limpiarnos de todo el pecado y entonces venir a Dios? Venir a Dios es con el objetivo de limpiar nuestros pecados, de ser perdonados nuestros pecados con la sangre del Cordero. Pero hay cierta verdad que tenemos que profundizarnos en este concepto de la instrucción de cómo buscar a Dios. Mis amados, de la misma manera que en la búsqueda de un tesoro escondido hay pautas, instrucciones y pasos a seguir. De la misma manera, el buscar a Dios también implica pautas, instrucciones a seguir. Y estas están enseñadas, ilustradas, instruidas en el libro, en la palabra de Dios, en la revelación especial de Dios al hombre, donde se nos enseña la amplia invitación de buscar a Dios. Así que, amados, esa es la segunda parte de este inspirador versículo, donde se nos da la pauta principal para buscar a Dios. Pero lo primero a considerar es esto, que entendamos que frente a las pautas, instrucciones de cómo buscar a Dios, está la significativa realidad de que a Dios se le busca sobre la base y regla de Dios y no la de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda en esto. Porque somos nosotros que vamos a entrar a la casa de Dios y no Dios a la casa nuestra. Usted coloque la regla en su casa, pero deje entonces que Dios coloque la regla en la casa de Él para saber cómo nosotros podemos entrar. Las reglas para entrar al cielo, a la casa de Dios, son de Dios, no tuyas ni mías. No tenemos ninguna prerrogativa, no tenemos nada en nosotros que nos permita violentar este concepto de que yo voy a colocar las reglas. Dios, si tú quieres que yo vaya al cielo contigo, yo tengo las reglas, yo las coloco. ¿Quién te ha dicho eso? No, somos nosotros los que aceptamos la prerrogativa de Dios, las reglas de Dios, las normas de Dios. Porque Dios es el que manda. Porque Dios es el que quiere tener compañerismo conmigo. Porque Dios determina
que es el hombre el que debe de elevar su estándar de vida para buscarle y no el rebajarse él a las condiciones del hombre. Porque Dios solo por gracia, favor inmerecido, nos abre las puertas de la invitación de Él para nosotros buscarle y llamarle a Él. Porque si Dios dejara que los hombres pusieran las pautas de cómo buscarle, habrían tantas formas de buscar a Dios como la cantidad de seres humanos existen en la tierra. Y porque si Dios dejara que los hombres pusieran las pautas de cómo buscarle a Él, los hombres rebajaríamos de manera grotesca y de manera delictual los estándares de Dios a un nivel humano, débil, pobre, mediocre, inmoral y perverso. Así que sígame pues y entendamos que esto de buscar a Dios no es en base a mi conducta de buenas obras, ser bueno, yo no le hago mal a nadie, porque somos todos pecadores, porque esto de buscar a Dios no es en base a mi conducta religiosa, asistir a una iglesia, ser bautizado, miembro, haber nacido en una familia cristiana, o tener o adorar imágenes, ídolos de figuras de hombres supuestamente santos. Porque Dios es espíritu y en verdad. Porque esto de buscar a Dios no es en base a mi conducta piadosa, religiosa. Porque Dios no vino a darnos religión, sino salvación. Porque esto de buscar a Dios no es en base a mi intelecto, a mi raciocinio. Porque buscar a Dios es cuestión de fe, es cuestión de creer, no de mentalidad. Porque esto de buscar a Dios no es en base a mi saber de cuánto conozco de la Biblia o cuánta teología puedo enseñar y puedo mostrar al mundo. Porque buscar a Dios es solamente conociendo a Cristo. Entregar nuestra vida a Cristo. Rendir nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Entonces, amados, amigos, hermanos, iglesia, las implicaciones de esta búsqueda, de este buscar a Dios, son en base a nosotros tener un carácter compatible, conforme, igual con el carácter de Dios y no viceversa. Pues Dios es santo, santo y santo. Y sobre esta premisa, cada hombre que le busca, cada hombre que le inquiera, cada hombre que solicite su favor y gracia, dicho hombre buscará a Dios sobre una acción personal de grande arrepentimiento, implicando con esto que la gracia de Dios en su perfecta bondad ha informado, ha enseñado, ha instruido, la gracia de Dios ha aclarado y desarrollado en aquel ser humano que decide comenzar a buscar a Dios. La gracia de Dios ha incrementado en este ser humano un suficiente conocimiento de quién es Dios y quién somos nosotros. Y esto trayéndome al correcto sentir de un genuino y eficaz arrepentimiento. Porque al final Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios que nos despierta, es la gracia de Dios preregeneradora que nos liberta, que nos prepara, que nos capacita, que nos despierta para poder entender que debemos de buscar a Dios sobre la premisa y sobre la base de las exigencias de Dios al hombre y no sobre las exigencias que el hombre tiene para con Dios. ¿Me explico? Estos son pensamientos un poquito abstractos para algunos, difíciles de entender, pero necesarios de explicarlo. De tal manera de someter así mi voluntad a la búsqueda de Dios por medio de mi intencionalidad, de mi intención de desarrollar vidas apartadas del mal camino, del mal obrar, por mi arrepentimiento. Lee conmigo. Versículo 6, buscar a Dios. Versículo 7, la instrucción de cómo buscar a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y entonces vuélvase a Jehová.
Así que cuando un hombre, un ser humano comienza a pretender a buscar a Dios, comienza a tratar de encontrar a Dios, de encontrarse con Dios, de querer ser salvo, como ya dijimos, es la gracia de Dios que le ilumina, que le liberta, que le capacita para no solamente oír el llamado externo y oír el llamado interno y poder someterse, sino que esta gracia de Dios pone en aquel individuo ese discernimiento y esa instrucción y esa enseñanza suficiente de que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con la real intención de querer cambiar nuestros pensamientos, de querer cambiar nuestras acciones, de querer cambiar nuestras actitudes, porque estos pensamientos pecaminosos, estas acciones pecaminosas son las que han dañado mi vida y tengo que venir en humildad, reconociendo que nada de eso me sirve y dejando afuera con la intención correcta de que voy a venir a Dios para vivir de acuerdo a las normas de Dios. Entendiendo que necesitando urgentemente de Dios. Por lo tanto, Dios solo ha de responder a esa búsqueda del hombre, a ese llamado de búsqueda del hombre, sobre la base de una actitud nuestra, correcta, de querer buscarle en concordancia, en unión a sus reglas y normas. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Isaías se encontró frente a la presencia soberana, santa, santa, santa de Dios. Ay, soy hombre muerto, que siendo hombre de labios inmundos estoy en la presencia de Dios. Y dice que un ángel bajó con un carbón encendido y tocó los labios del profeta para ser limpio y poder estar entonces en la presencia de Dios. Es en ese concepto que tenemos que venir a Dios. Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, dice Dios, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré y sanaré la tierra y perdonaré su pecado. Si se humillare mi pueblo. Entendiendo que toda soberbia, que todo orgullo está maldecido por Dios. Es decir, Dios maldice a ese hombre que pretende acercarse a Dios con orgullo, con soberbia, con altanería, con sus propias reglas, considerando a Dios igual a tú, cuando Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo. Es decir, una vida que desde ese mismo momento de comenzar a experimentar, por la gracia de Dios, el deseo profundo de buscar a Dios, dicha vida ser capaz de discernir, de comprender, de evaluar y entender que a Dios se le busca sobre la base de una gran iniciativa de pretender y querer vivir en concordancia a las demandas y estándares de Dios. Es decir, una vida que por causa del arrepentimiento reconoce lo inmundo que soy yo y lo santo que es Dios. Reconoce lo alto que es y santo que es Dios y lo bajo que soy yo. Reconoce lo imperfecto que soy yo y reconoce lo perfecto que es Él. Reconoce lo inútil que soy yo y reconoce lo útil que es Él. Reconoce lo incapaz que soy yo y reconoce todo lo capaz que es Él. Reconoce que yo no sé, que yo no tengo, que yo no puedo, que yo no alcanzo. Y reconociendo que Él tiene, que Él puede, que alcanza, que Él sabe. Que reconoce lo fracasado que soy yo, reconociendo lo exitoso que es Él. Que reconoce que mi pecado me condena y que Él me perdona y salva por la sangre del Cordero. Reconoce que solo sometiéndome a las demandas y voluntad de Dios podré alcanzar todo lo que me ofrece Dios. Reconoce que solo con obediencia, reverencia y devoción a Dios podré permanecer en la misma presencia de Dios.
Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. A Dios no se le busca como buscamos una mascota, o como buscando una religión para ahogar mis culpas, o buscando simplemente el conocer de teología y de la Biblia. No, Señor, de ninguna manera. Pues Dios nos invita a buscarle sobre la base de una vida nuestra dispuesta a hacer y a querer que se hagan profundos cambios morales y espirituales en nosotros, para entonces Él ser y hacerse asequible, accesible a nosotros que le buscamos. Él, el estar dispuesto a ser hallado de nosotros. Deje el impío su camino entonces. Porque hay que entender esta frase ahora. Deje el impío su camino. El pecador depravado que, movido por la gracia que ilumina, que liberta y que capacita, se evoca, se aplica, se dispone, se envuelve a comenzar la búsqueda de Dios. Repito, por causa de que ha logrado discernir lo depravado que es Él y lo santo que es Dios. Y así, este pecador entiende que no puede acercarse a Dios en un camino impío, sino que al aplicarse a dicha búsqueda de Dios, hará todo lo posible y lo imposible por agradar a Dios en su demanda, porque ya sabe cuánto necesita a Dios. Deje el impío su camino. Vamos a Dios con la prerrogativa de que ya he entendido que todo el camino que yo he llevado desde ahí hacia atrás es un camino de derrota, es un camino de fracaso, es un camino de disoluciones, es un camino de libertinaje, es un camino que me ha dañado, es un camino que me ha manchado, es un camino que ha destrozado toda mi vida y todo lo que tengo. Es tiempo de volver a Dios. Deje el impío su camino, que le ha causado tanto daño, y el hombre inicuo sus pensamientos. Ese pensar constante, que tanto pensar una cosa, comenzamos a sentirlo, y tanto sentirlo porque lo pensamos, terminamos haciéndolo. Y no la puedo ver. Y no la puedo ver. Y no quiero que se me acerque, no la puedo ver a esta doña. Y ese pensamiento me abruma, porque odio a esta doña. Y pienso constantemente con mi remordimiento, con mi resentimiento. La odio. ¿Ok? Y luego ese pensamiento se convierte en un sentir, donde estoy dispuesto por medio de mi voluntad a hacer cualquier cosa, para que no se me atraviese nunca más en el camino. Pensamos, sentimos y hacemos. Por eso dice la Biblia, deje el impío su camino. Y luego dice aquí, y el hombre inicuo sus pensamientos. Salmo 39:3. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Hay un versículo en la Biblia, que raro que no lo apunté aquí, que dice que tal es el hombre es tal de acuerdo a cómo piensa. Y que tanto que piensa, siempre se me olvida cuál es el pasaje, y tanto que piensa que lo que piensa lo consume por dentro, lo llena de fuego por dentro. Donde lo que piensa lo siente y lo que siente lo hace. Solo entonces deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Solo entonces vuélvase a Jehová. Pastor, ¿por qué solo entonces? Porque Dios ha de ser hallado del que le busca. Cuando el que le busca se acerca a Dios en una actitud de genuino espíritu arrepentido, de tal manera que sobre la base de un genuino espíritu arrepentido, Dios estará dispuesto a perdonarle, porque Dios a nadie perdona si primero no viene arrepentido a Él, con humildad. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Solo entonces diríjase a Dios, camine hacia Dios, acerquémonos a Dios, humillémonos ante Dios, rindámonos a Dios, para que caminemos con Dios, para que vivamos con Dios, para que sirvamos a Dios y nos vayamos al cielo con Dios. Primer punto, la invitación para buscar a Dios. El segundo punto, la instrucción de cómo buscar a Dios. Tercer punto y último, las bendiciones por haber buscado a Dios. Eso lo dejamos para la tarde. Puesto en pie, Dios le bendiga. ¿Quiere escuchar cuáles son las bendiciones? A la tarde las tenemos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos permites, oh Señor, recordar estas verdades, aprender estas verdades, porque las necesitamos presentes en nuestro ser, en nuestro pensar, en nuestro sentir, para que se desarrollen en nuestro hacer, en nuestra voluntad. Padre, gracias. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, cada visita. Bendice, Señor, que podamos aprender a darnos cuenta de que tú nos llamas y has llamado al hombre por siempre. Y lo has llamado al hombre porque el hombre tú le has dado la capacidad, la libertad de poder escuchar, de poder recibir ese llamado externo y de poder escuchar ese llamado interno para que respondan a tu llamado, haciendo al hombre responsable de dicho llamado. Ayúdanos. Y que permitas, oh Señor, que aquel que, habiendo entendido el mensaje en este momento, pueda buscarte. Y tú ser hallado de él, porque te está buscando con humildad. Te está buscando de acuerdo a las prerrogativas tuyas, oh Dios, a las prerrogativas suyas, oh Padre. Bendice, Señor, este tiempo, tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.